Hola mundo, estamos aquí una vez más en nuestro Hasayé, recorriendo este monte virtual junto a dos tremendas invitadas que nos acompañan hoy, Marjorie Vázquez, Anelí Coronado y la compa de ruta, filósofa filosa Ana María Lara. Eh, bueno, voy a reseñar brevemente la tremenda trayectoria de nuestras invitadas, ambas son psicólogas. Se dedican además al tema de la psicoterapia. En el caso de Marjorie, Marjorie está certificada en mindfulness y compasión en psicoterapia. Y bueno, el caso de Anelí viene trabajando y es la entrenadora del sistema, del método EMDR. Ya nos van a contar en este Hasayé de qué se trata. Está certificada además por el EMDR Institute de Estados Unidos y América Latina. Y bueno, Bolivia, gracias a Nelly, al trabajo de Marjorie y al libro que publicaron hace un par de años, Un ojo pequeño asomado por la rendija, el impacto del trauma infantil y sus secuelas en la vida adulta. Además, Anneli trabaja o sea, tiene formación en psicología jurídica y forense, o sea, tenemos aquí dos perfiles tremendos. Yo sé que Marjorie también tiene relación con la música, tiene un libro publicado con el grupo editorial Loguera, si no me equivoco, eh, para niños. Entonces, aquí las vamos a ir conociendo un poco más en relación a su libro, que veo que Marjorie lo tiene de fondo ahí, esa portada poderosísima, sugestiva además. Así que bienvenidas, compa. Hola, buenas tardes Marjorie, Analí. Es un gusto tenerla. Estamos acá desde España, Chile, Bolivia, un domingo en la tarde, reunidas con un tema maravilloso. Les agradezco que estén acá presentes. Es tan importante pensar en las niñeces, ¿no? Porque tampoco podemos hablar de una niñez, ¿no? Las niñeces em, como un grupo fundamental para el desarrollo también de transformaciones y sobre todo pensar en cómo hemos afectado en este tipo de sociedad que ha privatizado la crianza, que ha dejado de lado el desarrollo cultural de los niños, el desarrollo artístico, emocional, sobre todo desde las instituciones educativas y pensándolo en el tipo de instituciones que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Que no abordan tampoco ese tema. Marjorie ha trabajado desde la pedagogía con niños, el arte, la música. Analía ha trabajado el tema desde el desarrollo humano, ¿no? Entonces, me gustaría partir desde, no sé, que nos cuenten un poco también cómo estas necesidades se enfrentan también a adultos que ya fueron traumados, ¿no? A adultos que están ahí a cargo también de estos niños, qué tipo de mediación hacer ahí para lo que su libro es fundamental, ¿no? Entonces, partamos también, no sé, pensando en cómo este libro media para entender también la necesidad de abordar las niñeces, pensando en que hay adultos que también ya tienen casi cero capacidad de agenciamiento en algunos casos, en algunos sectores de ciertas niñeces, ¿no? Así que por favor cuéntenos ahí sobre su trabajo. Bien, me gustaría empezar por contar un poco cómo fue que nosotros decidimos hacer este libro. Eh, en lo personal, yo siempre quise poder publicar o hablar o poner este tema en la palestra. Y también era el sueño de Ana, ¿no? Hablar un poco de la psicoterapia y de cómo se puede, cómo podemos desde nuestra adultez sanar a ese niño, ¿no? Sanar a ese niño interior lastimado que muchas veces nos acompaña. Ustedes, me imagino que Claudia es de acá y Ana María no debe ser ajena a la realidad que vive Bolivia y muchos de los países latinoamericanos sobre la violencia y el maltrato infantil, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado este caso, es un caso real, donde Annalí ha sido la terapeuta y yo he sido la persona que escribe el testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué me toca esa parte? Porque, bueno, en primer lugar me gusta escribir y en segundo lugar
es un testimonio muy parecido a la vida mía, ¿no? Entonces como que yo conecto con esta mujer y puedo hacer lo que ella nos pide, que es relatar su historia, pero además cuidar mucho su, su entorno familiar del que ella nos habla en este libro, ¿no? Entonces, ahí Analí con su poder psicoterapéutico y su conocimiento con la terapia MDR, actuó mucho en el sentido de que ayudó a esta paciente a salir de sus traumas, ¿verdad? Primero a reconocerlos y luego a salir de ellos. Entonces, creemos que es importante trabajar en Bolivia esto, ¿no? Poner en la palestra y decir, o sea, que la gente sepa que eso que sufriste en la infancia te acompaña durante toda tu vida. Y siendo adultos puedes replicar esa violencia si no te haces cargo de lo que te está pasando y acudís a la terapia. Tremendo Eso, tema, claro, es como que se reproduce la violencia. exacto. Hasta que uno no haga el trabajo de recorrerse a sí mismo, recorrer ese camino, esos traumas, se va a reproducir y es una cadena de nunca acabar, como se Así es. transfiere la violencia, ¿no? Ahí está Impresionante. chiquito. Gracias a este gran testimonio de vida que se da en la terapia, esa necesidad, porque lo bueno de la resiliencia, cuando las personas empiezan a sanar, a resignificar su historia, su vida y a empezarla a mirar de otra manera. Anat, que es la protagonista del libro, el nombre que le pusimos, quiere compartir esto con el mundo, porque ella empieza a encontrar, a reconocer en su historia. En la terapia fue como un espacio sanador, pero al hacer terapia también se da cuenta que existían muchas cosas que sucedieron en su vida que la salvaron y la ayudaron a transitar con resiliencia, como el arte, como decía Ana María, es el arte, la música, personas positivas que estuvieron en sus redes de apoyo, que le permitieron desarrollar y sobrevivir, porque prácticamente es un sobreviviente de la adversidad, ¿no? Este testimonio lastimosamente grafica, como decía Marjorie, la realidad latinoamericana, ¿no? En Bolivia hay un índice altísimo de violencia y de maltrato infantil. Y como decía Ana María, esta niñez, los estudios dicen que cuanto más temprana está presente la adversidad en la vida de las personas, mayor va a ser el impacto en la salud mental y en la salud física de las personas. Entonces hablamos en el libro de esto, ¿no? De cómo haber sido impactado por experiencias adversas en los primeros 10 años puede llegar a tener secuelas, no solo a nivel emocional, como les decía, como trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo, problemas psicológicos o de ajuste social, sino también hay muchos estudios que demuestran que la salud física, las expectativas de vida y calidad de vida a nivel de salud física afectan a personas que han vivenciado trauma. Entonces nosotros a través del libro hacemos el testimonio de todo lo que ha sucedido en esta vida y en la adversidad y explicamos un poco cómo se van dando este entorno de vulnerabilidad, donde ha sido afectada por pobreza, por violencia, por abuso, por exclusión social, y todo eso cómo va afectando. Pero cada capítulo va acompañado de una explicación desde la psicología para que la gente vaya entendiendo, ¿no? ¿Qué es resiliencia? ¿Por qué se dan estos contextos? Como decía Ana María, estos adultos también que no fueron disponibles emocionalmente o que ocasionaron el trauma, también vienen de otras historias, como decía, heredadas. Y vamos heredando. Y lo que nosotros queremos que las personas entiendan que esto puede parar y que una opción de poder sanar es la psicoterapia. Esto de entender que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Y cómo generar esa convicción cuando también estamos atrapados en una sociedad llena de rutinas agobiantes, sobre todo en los sectores que son vulnerables en Latinoamérica en general, ¿no? Tan importante que es el espacio educativo también para eso. Yo actualmente estoy trabajando
con chicos migrantes, que también es una realidad hoy día la migración, el trauma de chicos que además de tener otro tipo de vulnerabilidades, de experiencias duras, tienen estos viajes tremendos, terribles, del perderse, de encontrarse. Entonces, cuando uno mira estas realidades de niñeces tan afectadas y se para frente a sistemas que reciben estos chicos, sistemas educativos que reciben estos chicos, surgen un montón de cuestionamientos, de necesidades de transformar el currículum, de generar experiencias como las que me imagino ha hecho Marjorie, que les permitan a ellos tener éxito, que les permitan a ellos disfrutar, no un agobio, no una normalización del comportamiento, no sé, que tiene que ver con instalar también el reconocimiento de la diversidad. Pero a propósito del transformar, ¿no? Lo último que decía Annalí, que se puede transformar, cómo nos hacemos conscientes de esas transformaciones. Y eso tiene que ver con reconocer el trauma, ¿no? Reconocer, hablar. Hoy día hay cosas que se hablan que hace años no se hablaban, simplemente no se hablaban, ¿no? Incluso en las familias, cosas que se dejaban, como se dice acá, como meter el polvo bajo la alfombra, ¿no? Que tiene que ver con ciertos desafíos éticos también. Por ahí, Claudia puede... Sí, yo creo que el tema, o sea, un poco hilvanando lo que han planteado Marjorie, Annalí y lo que reflexiona Ana María, hay un desafío ético a nivel estructural porque hay una ausencia, en el caso particular boliviano, que yo he sido niña en Bolivia, he sido adolescente en Bolivia, joven en Bolivia, he experimentado todo tipo de violencia, desde la violencia psicológica, sexual, maltrato físico, golpes, etcétera, todo tipo de violencia en mi infancia. O estar expuesta a situaciones que no debiera estar expuesta una niña o un niño, mirar escenas que no corresponden a la edad psicológica, ¿no? Entonces, claro, yo hablo en primera persona sin temor alguno porque he hecho un recorrido en relación a lo que decís, Ana María. He reconocido el trauma, los traumas. Bueno, ¿no? qué bueno. Y vengo de una familia en la que se reprodujo pues esta violencia y se normalizó. Y yo creo que ahí está el más grande desafío en los países de América del Sur, con mayor grado en el caso boliviano, donde el índice de infanticidio y abuso de toda índole hacia la niñez y adolescencia está, después del Paraguay somos ocupamos el segundo lugar en infanticidio y abuso a la niñez y adolescencia como país. Entonces hay una ausencia de programas y políticas públicas sostenibles donde se contrate de manera permanente, un contrato laboral permanente a psicólogas profesionales como Marjorie, como Annalí, como abogadas incluso. Mi hermana Daniela Suárez Vaca es abogada especializada en derechos de la niñez. Ay, qué lindo. Y tiene que lidiar con unas precariedades estructurales en la que se vulneran también los derechos laborales de los profesionales de la psicología, etcétera. Entonces, hay un problema estructural, donde se ha normalizado esa violencia y esa reproducción de la violencia se la ve como normal. Ah, pero te metió la mano mientras almorzaban, pero siempre es el tío metemano, ¿no? O el abuelito. Entonces, y se lo comenta como broma. Y en el libro que ustedes escribieron, a mí me impresionó esa forma de narrar además. Ustedes construyeron una narrativa del personaje que permite que uno la sufra con el personaje. Duele, ¿verdad? Me conmovió, era como que volver a repasar escenas, además de ex estudiantes mías, de primas, primos, o sea, porque ¿qué ser humano no ha experimentado? ¿Qué ser humano no ha experimentado situaciones de violencia? ¿No? Entonces, el segundo punto aquí, y lanzo la segunda ronda de preguntas, es ¿qué hacemos desde nuestro lugar de adultos? Yo no diría que estoy sana, sería arrogante de mi parte decirlo. Yo, por ejemplo, decidí no tener hijos biológicamente hablando porque me van a faltar, no sé si en esta vida logre restablecer y restituir mi sistema físico, psicológico, etcétera. Y tener hijos implica, sin estar resuelta, implica reproducir esa cuestión. Exacto.
Entonces es un tema también. Y claro, cuando ya hay casos donde tenés hijos, tenés la familia y todo, y no has logrado transar ahí y sanar, ¿qué se hace en estas situaciones? Este método EMDR, ¿cómo ustedes lo han abordado con esta paciente en Santa Cruz, en Bolivia, en Chile? O sea, cuéntenos un poco los caminos para que las personas que escuchan esto se acerquen también a ustedes, ¿no? Como profesionales. Bueno, que quería contar, bueno, ha tocado tantos temas importantes, muchísimos, ¿no? Que no sé por dónde empezar. Uno, Ana María tocaba un tema muy importante que se llama el trauma cultural o social. Y esto es algo que nos atañe a todos, ¿no? Un trabajo, yo las felicito realmente tener estos espacios para hablar públicamente del trauma, porque una sociedad informada en el trauma va a empezar a cambiar desde los diferentes contextos, como decía Ana María, educativos. Si un profesor, Educación. exacto, no solamente sabe que su presencia está para dar contenidos o aprendizajes o parte cognitiva, sino que también su presencia es una segunda oportunidad para los niños para conocer adultos sanos y confiables. Cómo ese ambiente escolar puede ser un lugar de protección o de atenuación del impacto que estas vidas están teniendo, porque no sabemos lo que pasa de puertas para adentro en los hogares de los chicos que llegan, que tal vez el colegio es el único espacio donde están tranquilos porque saben que volver a casa es una amenaza. Entonces, cuán importante que un contexto educativo reconozca su papel para poder empezar a prevenir o atenuar el impacto de la adversidad en la población. Y en este caso, los migrantes, decía Ana María, esto también es una realidad de nuestros países, ¿no? Dentro de Bolivia incluso, por ejemplo, Santa Cruz es una ciudad llena de migración. Y todos estos contextos culturales de extrema pobreza y un montón de factores determinan vulnerabilidad. Y si no entendemos y luego nos quejamos que hay violencia en la calle, que hay violencia, ¿no? Alcoholismo, adicción, estos factores sociales que empiezan a ser muy problemáticos para la sociedad. Ya no nos gusta mirar, ¿no? La delincuencia, las adicciones, el alcoholismo en las calles y todo lo que nos expone. Esto es personas que han vivenciado trauma. Este es el fruto, la secuela se ve. Lo que no nos gusta ver, algún momento se anidó en estas vidas. Entonces, es lo que nosotros queremos también, parte del propósito del libro y en los últimos capítulos nosotros lo ponemos como una agenda abierta, cómo todos podemos ser actores protagonistas de empezar a hablar de estos temas y de sensibilizar a la sociedad. Bueno, Bueno, y a eso, ¿no? Entonces, y dentro de lo que está avanzando Bolivia, por suerte tenemos ya formaciones en Bolivia de psicoterapia MDR. La psicoterapia MDR está reconocida por las principales guías del mundo como una terapia eficaz y basada en evidencia para tratar trauma psicológico. Es una terapia de desensibilización y reprocesamiento del trauma. Entonces, es la terapia indicada para trabajar estrés postraumático. Nosotros actualmente estamos brindando entrenamientos a terapeutas que quieran formarse en MDR en Bolivia y tenemos ya bastantes terapeutas, unos 180 más o menos, porque Bolivia recién está teniendo acceso a esta formación y tenemos terapeutas en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre, en diferentes departamentos y las personas pueden acceder. Dentro de este grupo de terapeutas que se llama MDR Bolivia, están terapeutas que atienden a la población en general, así en cuestión de la atención privada, pero también muchos terapeutas de nuestra comunidad terapéutica brindan atención solidaria a precios bajos, accesibles para la población. Entonces, realmente tratamos de llegar, porque creo que es otra agenda a tratar también, porque la psicología, la psicoterapia está al alcance de personas que puedan pagar. No es un acceso de salud pública, lastimosamente, es un servicio caro. Y bueno, será otro tema también analizar por qué en nuestros países no está disponible este servicio como accesible para la población, ¿no? Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, hablar un poco del libro
de lo que dice el libro respecto a todo esto que acaba de decir Ana. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, ¿no? La protagonista Ana nos cuenta que después de recibir tanto maltrato en la casa, porque llevaba tundas del padre, ¿no? Veía a los hermanos que también eran golpeados. Ella llega ilusionada a su primer día de clase, porque lo que ella había visto de la escuela era algo lindo. Sus hermanos leían frente a ella y qué sé yo. Entonces, cuando ella llega el primer día de clases al colegio, creyendo que iba a ser tan bonito como ella miraba leer a sus hermanos, conocer historias y qué sé yo, el primer día es golpeada por la maestra. Una maestra que no tenía la capacidad de manejar niños tan pequeños y de poner orden. Entonces la golpea. A partir de ahí, Ana no quiere volver. Vuelve todos los días llorando, pero Ana en su corta edad no podía explicar esto, ¿no? Todo el mundo se sorprendía porque ella era una niña brillante y sin embargo no quería ir al colegio. ¿Se dan cuenta cómo una sola cosa que podamos hacer desde el tema educativo como profesores puede dañar una vida? O sea, está retraumatizando, ¿verdad? O sea, no hay esa... yo siempre pienso en las personas, en los adultos, como un cuenco, ¿no? Deberíamos ser un cuenco abierto para recibir los problemas que tengan los chicos. No digo que te dediques a eso, ¿verdad? Pero tenés que tener una mínima formación. La currícula para el docente deberías tener ese mínimo de formación para que te des cuenta cuando un niño no te está rindiendo, ¿por qué no te está rindiendo? Que no es el flojo, que no es el holgazán, que no es el llorón, que no, porque eso es lo primero que se hace. Ponerle un calificativo al niño y a partir de ahí hay una violencia maximizada porque los compañeros también lo ven como la lacra del curso, ¿no? Como el que interrumpe la clase, como el que no sabe hacer, los atrasa a los demás, qué sé yo. Hay un montón de cosas que como maestro, si no te haces cargo y si no tomas conciencia de que recibís gente que viene dañada y que podés ser un tutor de resiliencia en vez de un revictimizador, esto va a seguir, la violencia va a seguir. Y lo que pasó con esta docente que golpeaba a la niña fue atentar contra su autoestima, ¿verdad? Contra su autoestima, traumatizarla, porque fue un golpe más que ella creía que solamente le daba el padre. Y había otra persona que tenía como libertad, en esa época también se golpeaba mucho a los estudiantes, ¿verdad? Como que tenía la libertad de golpear. Entonces, ahí ella nos muestra esa parte violenta. Y hay otra parte que es muy bonita, donde ella cuenta de una maestra que la salva, ¿no? En esos sus primeros años de escuela, esta maestra la salva porque a través de la música, porque detecta en ella un don, ¿no? Sí, un don para cantar, para ser artista, porque declamaba y cosas así. Entonces, esta profesora la rescata, porque le da la oportunidad de presentarse como otra persona que no era la llorona, la que hacía problemas, ¿no? La que no quería entrar, qué sé yo. Entonces la muestra y la fortalece, ¿no? La hace mirarse de otra manera. Entonces, si solamente nos diéramos cuenta como docente, que yo alguna vez lo he sido 10 años docente, si nos pudiéramos dar cuenta de eso, qué maravilloso sería el mundo, ¿no? Qué diferente sería y cómo podríamos brindarle a las personas otra oportunidad. Qué maravilloso, porque además tiene que ver, mira, claro, antes se les pegaba a los estudiantes, ¿no? Pero hoy día tú le puedes decir a un chico en una sala, que es a mí los niños con los que trabajo me han llegado contando que han escuchado frases de sus profesores como me daría vergüenza ser como tú. Yo observo clases y he visto profesores subirse a la a la mesa de sus estudiantes o hablar muy irónicamente con sus estudiantes, muy desde el maltrato.
Entonces, El claro, maltrato uno verbal no le puede ahora. pedir sí, uno no le puede pedir a los profesores que sean terapeutas, que se hagan cargo del trauma, pero sí uno les debería exigir a los profesores que generen un ambiente sano y acogedor para todas las posibilidades de niños que les van a llegar y que entiendan que simplemente generando un espacio en el que yo les pueda permitir logros a los chicos, lo voy a lograr. Si no es tan complejo, perdón pero no es simplemente tener un espacio en el que los niños disfruten, pero la normalización del colegio, el espacio cuadrado, este tipo de productividad curricular, ¿no? Que nos encierra en procesos en donde tienen que repetir y hacer pruebas y mecanizar el aprendizaje, es algo que también genera trauma, que también hace daño. Poder hacer que los chicos disfruten una clase no es tan difícil, que tengan experiencias distintas. El arte ayuda muchísimo, la música, pero uno con las matemáticas también puede jugar, y yo lo he visto con los profesores con los que trabajo también, eh, que hacen a los chicos jugar las matemáticas, disfrutar de el lenguaje. Entonces, también cuánta falta hace reconocer esta necesidad en los manuales pedagógicos, en las preparaciones, Total. en cómo se preparan los profesores en la universidad, porque es un trabajo humano que también se ha llenado de descrédito, que también los profesores que son adultos traumados tampoco han sabido reconocer o transformar, porque seguimos en la historia traumática, reproduciéndola, y a nivel educacional es tremendo. Hace poco, el último programa de esto fue con Andrés Godoy, que es un gran investigador y promovedor de metodologías pedagógica, y él decía que en el fondo la labor era, ¿te acuerdas, Claudia? El buscar o despertar cualidades, mirar a los estudiantes desde el don que tú dices que esta profesora le reconoció a la protagonista, ¿no? Mirar dones, pero verlos a todos con dones también, porque muchas veces decimos el flojo, el que está todo sucio ese niño, y no pensamos detrás en un montón de otras cosas que son culturales, que son sistémicas, ¿no? Sí, el tema, Eso. lo que está mencionando Ana María, y lo conversamos con Andrés Godoy, un músico, impresionante su historia igual, se los voy a pasar después ese ayer, que lo hacen en China, en países como China, en realidad los países asiáticos, en vez de diagnosticar, porque hoy se habla mucho del diagnóstico y el sobrediagnóstico en la niñez, él hablaba, en estos países se hace diagnóstico de talento. Qué hermoso. Qué Entonces, y hermoso. hay un método, o sea, ustedes ponen diagnóstico de talento, Asia, China, Shanghai, y les va a aparecer sistemas, estructuras, modelos para hacer el diagnóstico, uno ya lo va contextualizando a su entorno. Y el trabajo de Andrés Godoy en Chile tiene que ver con eso. Él trabaja mucho además con el CENAME, que es el Centro Nacional de Menores en Chile. Acá en España estuve conversando con algunas personas pedagogas, sobre todo de la Facultad de Educación, aquí en la Universidad de Salamanca, que trabajan también este sistema, pero contextualizándolo un poco también con el tema de las neurodivergencias, que es otro desafío hoy en día, ¿no? Entonces, respuestas hay. El camino es bastante, digamos, espinoso en algunos países, sobre todo en América del Sur. En el caso chileno, el nivel de violencia estructural educativa es brutal, porque además, como Chile figura en la estructura económica y política mundial entre los países que son miembros de la OCDE, ¿no? Que es la organización del Club de los Países Ricos, digo yo, ¿no? Pero Mira vos. claro, ajá, entonces esta organización donde están todos los países más desarrollados del mundo y tienen que cumplir estándares, siendo que el caso chileno, si bien está en la OCDE, en la lista, en la estadística y en todas las decisiones que se toman, pero en la práctica hay unas condiciones tan vulnerables, y la población infantojuvenil es la que paga las consecuencias, porque al final experimentan este estrés cognitivo del que habla Ana María, y el mismo profesorado tiene que cumplir esos estándares y llegar a esos estándares Exacto. para la prueba internacional de suficiencia académica que tan famosa es. Y bueno, Mira Bolivia vos. no está porque no es miembro de la OCDE, esa prueba implica hacer un montón de cambios, pero de alguna manera qué bien, digo, porque
no estamos listos. O sea, Exacto. hay unas condiciones tan precarias a nivel del sistema educativo, y lo que menciona el libro, por ejemplo, la tunda, la huasca, la zurra, todos los sinónimos en diferentes países, la hemos experimentado. Yo me acuerdo, a mí me jalaban de la patilla, porque yo en primero básico no quería hablar, o sea, para empezar no quería ir a la escuela, entonces dije, va a ser mi época de no hablar. Yo era muy conversadora, pero con mi abuelo. Cuando me tocó ir al cole, dije, nada, aquí nadie va a tener mi palabra. Entonces, muda, Qué ¿no? rebelde. Y la profesora me jalaba de aquí, me sacaba pues los pelos, porque apellidaba tan cara esa profesora en Puerto Suárez, me tocó hacer primero básico. En Claro, evidencia. ajá, la evidencia, ni sé si sigue viva ya. Entonces, y después me tocó una buena profe, sí, ¿no? La profe Ramona Vanega de Ortiz. De ella sí me acuerdo su nombre completito. Mira vos. Tuve la dicha de verla hace poco. Entonces siempre hay una profesora que te va a salvar, por así decir, ¿no? Y te va a ayudar a encontrar tus dones, porque también lo que decía Ana María, claro, puede que todos tenemos dones, pero lo más probable es que no se va a manifestar si uno ha emergido de un hogar de violencia. Imagínate. Entonces, uno va a la escuela y como está tan cohibido, tan traumado, tan dañado, no se va a manifestar ese don. Entonces, los profesores, cuando quieran hacer el diagnóstico de talento, no van a pillar mucho que digamos, porque está todo. Entonces, ahí hay un desafío más difícil todavía. Y Porque, hay algo importante, dale. perdón, desafío que tú dices, para empezar, para hacer un diagnóstico de talentos, tiene que haber una disponibilidad de ver. Y por lo general, los niños no son vistos, ¿no? Entonces, simplemente vemos niños asistiendo, alumnos asistiendo al colegio para aprender contenidos y presentar la tarea, hacer el examen, la actividad, pero como personas están siendo vistos. Y si yo veo a este niño que tiene conductas disruptivas, que pelea, que no se adapta, que no habla, yo como profesor quizás no estoy entendiendo, ni siquiera me estoy preguntando por qué está así. Es un niño que quiere molestarme en la clase, quiere ser confrontativo conmigo, quiere llamar la atención. Generalmente muchos de los adultos dicen eso, él quiere llamar la atención con su comportamiento. ¿Y por qué no dicen por qué quiere llamar la atención? ¿Qué Exacto. necesita? ¿Qué necesita? Y eso no nos preguntamos, ¿no? Entonces, ni los padres ni los profesores. Y hay algo que quiero un poco aprovechar este espacio porque quisiera saber que también podamos compartir el impacto que tiene el trauma en la vida de las personas. Y cuán significativos son los padres y los maestros, porque son las dos principales figuras más importantes en el desarrollo de un niño, ¿no? Después de sus padres, alguien que yo voy a creer lo que me dice del mundo es mi profesor. Cuando un padre empieza a maltratar o a no mirar, porque puede haber diferentes formas de maltrato, ¿no? Digamos un apego inseguro que genera maltrato físico, psicológico. El niño teme a ese adulto. Y bueno, va a la escuela y se encuentra con otro adulto autoritario, otro adulto que no lo ve y que lo anula. Entonces, ¿él qué va a creer? El niño no cree que los adultos son malos. El niño aprende a mirarse como malo, porque Como lo ve así la lo hace, ¿no? Con culpa. Nos han educado teniendo culpa, sintiendo culpa de hablar, de no hablar, de ser diferente. Entonces, el trauma y la forma de la adversidad en la infancia afecta tres áreas fundamentales. La autoestima, cómo nosotros nos miramos, aprendemos de los adultos que nos han mirado, de esa forma aprendemos a mirarnos. Si me hacen sentir insuficiente, no me hacen sentir importante, no me hacen sentir visto, yo me voy a sentir así, que no soy suficiente, que no soy importante. Entonces la autoestima empieza a afectarse.
Segundo componente que se afecta, si yo no puedo confiar en las personas que yo amo, que son mis padres, o este profesor al que yo veo todos los días, no puedo confiar en nadie. Y entonces mi capacidad de relacionarme con las personas se ve afectada por ese temor, por esa desconfianza, y ya cambia en relación con los amigos, con la pareja, y etcétera. Cómo yo me voy a relacionar con el mundo está determinado por este tipo de experiencias. Y la tercera, que es fundamental, la regulación emocional, porque el niño transita muchas cosas, miedos, tristeza, confusión, y si no hay adultos que le ayuden a regularse, a corregularse, a ayudarlo a transitar esas emociones, el niño va a entrar en pánico y en inseguridad total. Y son adultos que aprenden a regularse, ya no hablando sanamente, ni confiando, ni llegando a estados de calma, sino por ahí a entrar en alcohol, en droga, a tapar las emociones para no sentir, o conductas desadaptativas que no le permiten y acrecentan el problema. Y esto, bajo el estigma, desregulación y pobres habilidades sociales, me vuelven una persona vulnerable y sin las condiciones mínimas para surgir en la vida. Y entonces vienen otras cosas más. Pero eso es lo lindo en el caso de Anat, ¿no? Que a pesar de en las cosas que escribíamos en el libro, se hace una relación de todo lo que sufrió Anat, y 9 de los 10 indicadores, ¿no? de violencia lo sufrió ella, para que ella sea vulnerable a la violencia. Pero sin embargo, había una cosa linda de la protagonista, que era el tema de que, por ejemplo, el arte la ayudó a sanar ciertas cosas, ¿no? Cuando ella llega a terapia de adulta, era porque su familia no estaba funcionando, ¿no? Su familia formada. Y ella estaba siendo una persona como muy desregulada emocionalmente. Pero sin embargo transitó la vida, ¿no? Con mucha fortaleza. Como me imagino, Claudia, que vos lo has pasado, ¿no? Yo veo personas, por ejemplo, como Claudia, de Ana María no la conozco muy bien, pero a Claudia la he visto en nuestros medios. Incluso creo que alguna vez conversamos, ¿verdad? En mi oficina, me parece. Y es una persona tan exitosa, ¿no? Que ha logrado muchas cosas. Pero sin embargo viene y nos dice acá, mira, yo sufrí esto, y lo digo sin ningún problema, ¿no? Porque hay esa, no sé, capacidad del ser humano también de transitar por estos momentos o esas etapas de violencia, y pueden ser resilientes, ¿verdad? Y a nuestro personaje le ayudó mucho el arte, muchísimo. El arte y esas personas de las que menciona Ana, que son maestros que fueron buenos, sin saberlo, ¿no? Puede que ni se hubieran enterado que les salvaron la vida. Porque sí, como maestro podés salvarle la vida a un niño. Sí, o a un Podés hacer. adolescente, ¿no? Yo aquí Exacto. voy a nombrar, ahora que decís salvarle la vida, la voy a nombrar a la profesora Nancy Bozo Labadens, que está viva, Ya, vive en Santa Cruz. Ella fue mi profesora de psicología y filosofía. Justo estaba mira vos. escribiendo mi columna que sale los lunes en El Deber sobre ella, Qué porque ella lindo. fue una mujer, mi profesora, que me salvó la vida. Yo tuve varios intentos de suicidio y demás, ¿no? Desde Me imagino. niña hasta hace un par de años atrás. Y claro, me iba tan mal en todo que hasta en el suicidio, porque no me suicidé, estoy aquí hablando con ustedes, ¿no? ¿No? Entonces, y para reírse un poco. Y claro, esta profesora se dio cuenta, fue la única persona en mi Wow. adolescencia que se dio cuenta que, porque además yo era la mejor estudiante todo el tiempo, ¿no? Entonces era difícil diagnosticarme como la niña problema. Exacto. Entonces era como que esta chica todo está perfecto en su vida, es la mejor bachiller de Santa Cruz, bla, 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 bla. Y claro, la profe Nancy se dio cuenta, porque el tema era que yo somaticé, ¿no? Con el Mira. asma.
y otros temas, o sea, el tema de la somatización es fundamental. Y la profe Nancy es psicoterapeuta, trabaja mucho el tema de la psicoterapia positiva. Ay, qué Ha lindo. fundado hace mucho el centro con el que sigue trabajando ahora, yo le colaboro con algunas revisiones y demás. Entonces, ¿cuán importante es un profesor que tiene estos conocimientos? Yo creo que sí o sí el sistema educativo tiene que incorporar en todos los niveles. En el caso boliviano, la educación parvularia está totalmente abandonada, porque hay en la Escuela Normal de Maestros formación para nivel parvulario, pero no hay una capacitación constante con los avances científicos de la psicología educativa y de desarrollo infantil. Y para esa etapa. Exacto, o sea, lo que hay es capacitación sobre el pensamiento sociocrítico de Vygotsky y todas estas teorías ya caducadas además, y es una falacia, pues, nuestro sistema educativo en Bolivia, es un abandono, una violación a los derechos humanos de la niñez, adolescencia, porque se está básicamente desatendiendo algo que por mandato a nivel mundial en derechos humanos se tiene que atender, pero están con cuestiones ideológicas en lugar de atender las necesidades que son también necesidades de los profesores, porque los mismos profesores tendrían que hacer terapia. Otro tema que ustedes mencionaron, el acceso. Salud mental en Bolivia no está en el sistema para poder ir a una consulta. No está. Eso es algo que hay que resolver porque estamos en el siglo XXI y la salud mental es esencial, más aún después del COVID. No puede ser esto. Te cuento algo, no sé, seguro lo conoces. Para empezar, en el sistema de salud no existe ítem para psicólogos. O sea, para permanecer, ser parte de una caja, de un hospital, no existe el caso. Sí, es un problema estructural, es una barbaridad. Entonces, nosotros estamos como gremio, digamos, luchando que nos incorporen dentro del sistema de salud para poder ser parte. Entonces, es una vergüenza que algunos hospitales cuenten con psicólogos. Te voy a decir cuál es el nivel de precariedad que estamos teniendo del manejo de nuestros gobernantes. Le dan ítem de jardinero, así te lo digo, jardinero con un ingreso mínimo, pero él hace la tarea de psicólogo, porque no hay manera de incorporarlo al sistema porque no existe ese nombre, no existe. Claro, hay un vacío jurídico, es que lo que no se nombra no existe. Mandato lingüístico filológico, lo que no se nombra no existe. Entonces, lo que estás mencionando, Analí, es así. Yo recuerdo cuando trabajé hace varios años, me tocó ser directora de género y demás ahí en la gobernación. Y era una situación tan compleja porque efectivamente lo que estás diciendo era así. Yo tenía colegas psicólogas, tremendas profesionales, que aparecían en esa estructura con ese ítem y encima se les pagaba tarde y nunca. Exacto. Como si les hicieran un favor. Claro, es que hay una vulneración de derechos humanos y derechos laborales debido al vacío jurídico. Porque cuando no está nombrado el concepto salud mental, no, entonces no hay forma de, y lo pasa en varios gremios profesionales. Y yo creo que esa lucha, ustedes no paren esa lucha como psicóloga hasta conseguir, porque va a ser es una revolución para Bolivia, lograr insertar salud mental y el ítem psicóloga, psicoterapeuta permanente, para que todo... Ese lugar le dan a la salud mental en realidad. Yo te cuento que no perdón, a raíz de lo que dicen ustedes, a mí me ofrecieron ser psicóloga de un colegio, una unidad educativa, pero que yo esté en planilla como alumna. O sea, es una escuela de doble escolaridad y hay alumnos que van a formarse como en educación superior, técnico superior. Y entonces me pidieron que yo aparezca en la planilla porque no me podían pagar como profesional. O sea, que aparezca como que estuviera formándome o algo así. Lo que hice fue, mira, si tenés algún caso,
mandarlo a mi consultorio y que lo voy a tener gratis, ¿no? Y eso hago. Claro. Y eso hago porque, o sea, primero que no es ético que hagas eso. Sé que el colegio lo necesita, entonces, bueno. No, es que lo que has hecho es un acto ético, Marjorie, y de valentía, porque sabemos lo difícil que está la situación económica en nuestro país. Pero claro, porque si uno sigue, yo al final me retiré de esa cuestión, no duré creo ni medio año. Si uno es cómplice del sistema, el sistema va a seguir funcionando de manera maleada. Ese es el gran problema. Es lo que narra el personaje principal y las reflexiones que ustedes hacen en su libro. Ustedes llegan un momento en que ponen en cuestión la urgencia de dejar de ser cómplices y de decir las cosas por su nombre. Y si eso te va a significar romper estructura y quedarte sola o solo hasta que las otras personas del entorno se den cuenta de que hay que romper y hay que dejar de ser cómplices, van a tener su tiempo. Uno se va en paz, se sana y cuando uno acuerda, toda esa gente que experimentó violencia, tu tío, tu mamá, tu abuelito, porque todos al final todos estamos dañados, estamos todos rotos. Entonces, Claudia, perdón, disculpa que te interrumpa, es que vas diciéndolo varias veces, esto de todos estamos dañados. Es verdad, pero lo tomo porque yo tengo también una compañera que cuando salió el tema del libro nos dice, ¿qué niño no ha sufrido trauma? Pero en este tono, no en el que vos decís, ¿verdad? ¿Qué niño no ha sufrido trauma? O sea, es imposible vivir tu niñez sin trauma. ¿Te das cuenta? O sea, la peligrosidad de decirlo como si fuera algo normal. O sea, como, está normalizado. O sea, entonces si lo ves así, le restas la importancia que requiere, ¿verdad? En el caso de esta amiga, ¿no? O sea, y lo dice en un chat donde estamos un montón de profesionales y de amigos. Dice, o sea, ¿para qué hacen tanto drama, digamos, no? ¿Para qué hacen tanto drama si esto es normal? ¿Qué niño no sufre trauma? O sea, no seríamos seres humanos si no sufrimos trauma. Y ahí está la evitación también, ¿no? Algo que para nosotros estos espacios son para mí muy importantes, porque así como vos decís, el libro, en las ferias del libro, por ejemplo, han hecho una estadística de qué material, por ejemplo, en Santa Cruz, qué material es el que más busca la población para leer. Y se venden mayores publicaciones de novelas que son irreales o de fantasía y de ficción. O sea, su interés es apagarte y no ver tu realidad, ¿no? Están en los juegos, en redes, ¿qué están haciendo las personas? Están evadiendo mirar la realidad. Y a veces nos ha tocado a nosotros con Marjorie ofrecer nuestro trabajo, claro, es valorado por muchas personas, pero muchas personas, ¿de qué trata el libro? Es sobre la importancia de prevenir el trauma en la infancia. Ay, no, 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 no. Entonces, ¿por qué evitamos hablar de esto? Porque resuena en mí. Y yo aprendí a no mirarlo, a archivarlo, a dejarlo de lado, porque como dicen, para otros, haber expuesto mis emociones en algún momento, nadie las escuchó, nadie las vio, y entonces los sistemas empiezan a adaptarse a evitar mirar el dolor y solo a seguir viviendo, no a sobrevivir prácticamente. Y como decía Claudia, todos estamos algo rotos, pero para poder reparar algo yo lo tengo que mirar y tengo que tener otra persona, porque la resiliencia se activa en compañía de alguien, no en soledad. Y entonces tengo que tener otra persona disponible emocionalmente para mí, para mirar mis heridas. No necesariamente tiene que ser un terapeuta. Puede ser una pareja, un amigo, un compañero, que cuando yo le conté mi dolor, un profesor, ¿no? Que vio que mi cuerpo hablaba. No hablaba mi boca, no hablaba mi conducta, pero mi cuerpo hablaba con la somatización que decía Claudia. Ya, por eso les decía que la salud física
va de la mano de la salud mental. Muchas enfermedades autoinmunes o, por ejemplo, de que se van declarando de diabetes, hipertensión, alergias, fibromialgia, están conectadas con los problemas emocionales. Entonces, si no lo resolvemos, de alguna manera nuestro cuerpo empieza a hablar y empieza a pedir ayuda. Entonces, estamos en ese reto de ponerlo sobre la mesa, de hablarlo y de no tener miedo de mirarlo, porque hay manera de resolverlo. Y la primera forma de activar la resiliencia es sentirte mirado y atendido. Y un apego sano, padres sanos, tienen que estar disponibles emocionalmente para mirar a sus hijos y ayudarles a transitar los miedos, la frustración, el enojo de una manera amable. No está siendo infeliz porque vos sos el peor padre del mundo. Nadie te está juzgando. Todos estamos aprendiendo un rol. Todos Entonces podemos errar. vos también no sanaste quizás y estás yendo a replicar lo que aprendiste. Pero si no lo hablas con alguien, si no te ordenás, si no empezás a mirar qué te falta para dar lo que necesita ese niño, no vamos a seguir heredando ese dolor. Pero hay muchos adultos también que hoy, como ustedes, están leyendo, informándose, mirándose, compartiendo sus cosas. Y en ese hilar también ya tenemos adultos y padres que están haciendo la diferencia, ¿no? Hay harto trabajo que hacer, ¿no? Se nos pasa volando también el tiempo, pero qué tremendo. Casi siempre nos pasa esto con Claudia en estos encuentros, ¿no? Que nos damos cuenta de tanto que hay que hacer, pero también de todas las posibilidades que ustedes también están abriendo y que nuestros invitados siempre abren al respecto, ¿no? Claro, estamos todos dañados, todos sufrimos, pero también todos somos capaces de decidir, o deberíamos poder decidir entre ser las víctimas eternas o transformar las posibilidades, nuestras posibilidades, hacernos responsables, por eso que era un tema ético también, ¿no? Hacernos responsables del tipo de existencia que queremos tener a pesar de lo dañado que estemos y de cómo podemos también transformar los espacios públicos, los espacios culturales, cómo meternos en políticas tan nefastas como donde no puedes nominar a un psicólogo ni meter en la normalización de las responsabilidades estatales la salud mental, por ejemplo. O sea, los desafíos son desde la propia existencia hasta estructurales completos. Y nos queda, nosotros tratamos como de conversarlo, qué podemos hacer desde cada uno, desde nuestra arista, entonces, no sé, pensaría que podríamos ir cerrando como mencionando tal vez las urgencias, ¿no? Las urgencias respecto de instalar el trauma, como yo decía, por lo pronto desde eh, los repertorios pedagógicos, desde un reconocimiento del desarrollo humano. Sí, estamos todos traumados, pero también depende de nosotros qué tipo de traumas queremos, porque igual estamos traumados desde el parto, y el parto es un trauma y la luz y todo, pero sí es cierto que no lo podemos sacar, ¿no? Pero, ¿qué traumas son los que vamos a seguir, o vamos a seguir callando, digamos? Claro, yo creo que un poco siguiendo con los punteos que hace Ana María para el cierre, mirar la herida, ¿no? Mirar la herida va a permitir que nos hagamos cargo de, y ese hacerse cargo de implica asumir la responsabilidad como persona y la responsabilidad como profesional, como institución y como Estado. Entonces, si tuviéramos que hacer un ejercicio de identificar en los distintos países de América del Sur qué países han asumido la responsabilidad ante la salud mental, tremenda pregunta, ¿no? Bolivia ha asumido su responsabilidad con la salud mental, ha generado las condiciones políticas, las condiciones jurídicas, las condiciones laborales, pedagógicas, para que se resuelva, se transforme esta estructura dañada, lesionada, por un lado, y por otro lado, lo que podemos hacer desde nuestros lugares como personas, como profesionales en distintos ámbitos,
es entender que mirar la herida implicará también establecer marcos narrativos. ¿Desde qué lugar vamos a narrar las distintas experiencias traumáticas? Desde la revictimización, cuáles son las escalas que vamos teniendo cuando ya superamos el personaje de víctima, a dónde entramos y cómo narramos. Ahí entra el tema de la programación neurolingüística, ¿no? Entonces, cómo nos narramos, yo creo que es fundamental como persona y como sociedad también. Y ahí tenemos una posibilidad y una ventana enorme, y yo creo que el libro que ustedes han escrito, que aprovecho para compartirlo aquí para la audiencia, este libro, Un ojo pequeño asomado por la rendija, lo pueden encontrar en la edición Kindle aquí en Amazon, es una joya, léanlo, compártanlo con sus redes. Yo creo que este libro es una apuesta por ese aprender a narrar nuestros traumas, porque ustedes narran a un personaje y claro, uno cuando lo va leyendo, nosotras hicimos el ejercicio de leerlo juntas con mi pareja, con Verónica, y ahí nos íbamos dando cuenta, íbamos conversando, ¿no? Y eso que ella es de Bielorrusia, otro mundo, otra cultura, pero sin embargo las experiencias de vulneración eran las mismas. Entonces estamos ultra conectados. O sea, es un libro, es un aporte a la literatura universal, dije yo cuando lo leí. Mira, Claudia, nosotros cuando lo estábamos haciendo el libro, lo hicimos en época de pandemia. Entonces era todo por Zoom. Teníamos que apagar la cámara a veces porque nos poníamos a llorar, ¿verdad? O sea, era terrible. Y teníamos que hacer ejercicios de estabilización emocional, porque tanto la persona que nos ayudó, que fue nuestro editor, Alfredo Rodríguez, se sentía tocado, también nosotras, ¿verdad? O sea, fue realmente un proceso muy difícil, pero muy necesario. Muy necesario. Y muy gratificante, porque yo creo que esto va a ser literatura obligatoria para todos los profesores de Bolivia, de América del Sur, psicólogos, material de trabajo. O sea, realmente lo que han hecho es un aporte enorme que va a trascender en el tiempo. Y gracias por ese aporte. No dejen de hacerlo. Gracias, compa, por estar aquí siempre firme en este Hasayé. Ojalá podamos mantener la comunicación y seguir desarrollando estos temas. Yo creo que es fundamental. En Santa Cruz, Annelí Coronado, Marjorie Vázquez, las encuentran allá por si necesitan terapia. Hay distintas formas y bueno, Ana María y mi persona aquí en la web también, ahora gracias al internet uno igual puede seguir colaborando, ¿no? Muchísimas gracias, Annelí y Marjorie. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y como usted dice, ¿no? El libro está escrito para profesionales, porque psicólogos, profesores, pedagogos, pero también lo puede leer cualquier persona y poder interiorizarse y conectar y aprender. Por eso fue un reto para nosotros llegar a todos los públicos posibles y que sea una herramienta. Entonces le agradezco por el espacio de poder brindar y socializar nuestro hermoso libro que está acá. Y bueno, solo para cerrar, el noviembre vamos a estar en un congreso de MDR en América Latina. Y bueno, vamos a ir a Chile justamente, Ana María, y vamos a llevar nuestro libro, así que también si alguien quiere llevarlo en físico, ya estaremos dándole los datos para que nos ayuden a socializar. Súper, avísenos cuando estén a acá. Santiago, van a ir a Santiago de Chile. A Santiago. Ahí vive Ana María. Ahí nos Qué tomamos bueno. un café. Ojalá que nos tomamos sí, un nos café por ahí. tomamos un café. Sí, seguro. Bueno, estaremos en Abrazos, contacto. chicas. Gracias por esta hora de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes y gracias por ese libro y por el trabajo fundamental que hacen. Y gracias por el espacio también. Chao, chao.